Gloria a Dios. Espero que no me toque ganarle hoy otra vez al apóstol Pablo. El apóstol Pablo una vez se le durmió uno. Yo le puedo ganar hoy, pronto se duerme más de uno. Así que, ¿cuántos han leído mucha Biblia esta semana? Amén. Los que han leído mucha Biblia, les gusta la Biblia, o sea que hoy van a estar contentos porque vamos a leer varios versículos. Y los que no han leído mucho, pues aquí no las pagan, aquí tienen que leer. Amén. Amén. Bien, los invito a abrir sus Biblias en este pasaje que ya tenemos en pantalla. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Pero vamos a ir hasta el 11, amén. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo quisiera que se queden ahí en ese último versículo. Vamos a tomar, perdón un momento, vamos a tomar algunas cosas, básicamente, no algunas cosas, o en ese versículo encontraremos una palabra que pienso que es la palabra clave para el mensaje de esta mañana. Antes quisiera decir o apuntar que algunos estudiosos de la Biblia señalan la probabilidad de que este pasaje de Filipenses 2 haya sido una antigua canción entonada en las reuniones de la iglesia primitiva. No se sabe si fue tomada de la epístola o si Pablo al escribirla la incluyó parafraseando en su carta. Pero de todos modos, allí está, y por lo tanto revelación de Dios para nosotros, pues es inspirada en el Espíritu Santo. Dentro de este pasaje que acabamos de leer, el versículo 11 es central. Dice: toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La palabra clave entonces es Señor. Tenemos un pasaje base, un texto central y una palabra clave. Todo este sermón girará o gira en torno a la palabra clave. Para entenderla bien, debemos entonces comprender el texto ubicándolo dentro de este pasaje. Dice la palabra que Él se humilló a sí mismo. Pero examinemos primero el pasaje. Haya en vosotros, dice Pablo, este sentir que hubo también en Cristo. Luego procede a describir el sentir de Cristo. El sentir de Cristo es el cual, o sea, Cristo siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esto significa algo. Cristo, antes de nacer, ya existía en forma de Dios. ¿Cuántos saben eso? Hay un versículo que nos dice claramente esto, y es Juan 1:1, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, afirma Juan en 1:1, como les decía. Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una posición a la cual aferrarse, sino que se despojó, se desprendió de su condición de Dios, y al hacerlo vino al mundo como hombre en la condición de hombre. Dios, el ser supremo de todo el universo, que piensen por favor en eso, el creador tomó forma de ser creado. Este sentir que hubo en Cristo es el que debe haber en cada uno de nosotros. Ahora, existen seres creados superiores e inferiores a nosotros. Como hombres, todos deseamos superarnos, evolucionar, subir. Nadie busca descender, ¿cierto que no? La siguiente pregunta que quiero establecer puede ayudarnos a entender el sentir que hubo en Cristo. Yo les hago una pregunta: ¿quisieran ustedes dejar de ser lo que son para transformarse en un perro?
No me miren mal, no lo tomen personal, ¿ok? Nuestra reacción inmediata sería o es: por favor, yo soy un ser humano, soy un hombre, soy una mujer. ¿Sabe lo que usted está haciendo en ese momento cuando reacciona? Lo que usted está haciendo es se está aferrando a su condición, porque no queremos desprendernos de lo que ya somos. Amén. Pero tengo una pregunta más. ¿Quisiera ser en lugar del perro una hormiga? La reacción va a ser mayor, porque hay que descender aún más. Dios se hizo hombre. Su salto de humillación haciéndose hombre es mayor que el hombre volviéndose hormiga. ¿Por qué? Porque finalmente hombre y hormiga son seres creados, mientras que en su caso el creador debió hacerse criatura y descender, humillarse y venir a esta tierra. Y estando en esa condición, él podría haber dicho: atención, soy hombre, pero soy Dios, porque él era hombre y era Dios en la tierra, ¿cierto? Ya lo he explicado varias veces. He venido entonces, yo siendo Dios, he venido para que me sirvan. Así que todos a servirme, podía haber dicho el Señor. Pero él no vino para ser servido, sino para servir. Amén. Estando entre los hombres como hombre, aún se humilló entre ellos para tomar forma de siervo. Toda su vida fue una vida de servicio. En el aposento alto hizo algo tremendo. ¿Y qué fue? Que tomó la toalla y el lebrillo y lavó los pies sucios de sus discípulos. Recuerden cómo estaban las calles en ese tiempo, y que la gente no tenía alcantarillas, y que cuando hacía sus necesidades fisiológicas solamente las tiraba por una ranura. Los pies de cada hombre mantenían bastante o mucho más sucios que los nuestros. Sin embargo, el Señor hizo algo tremendo. Lavó los pies en completa humildad, lavó los pies de los discípulos, tomando a su cargo la labor más pobre y más miserable que había en ese tiempo, pues ese era el trabajo que le correspondía a cualquier al esclavo más indigno. Él lo hizo porque descendió para servir. Amén. Siendo Dios, se hizo hombre. Siendo hombre, se hizo siervo. Pero aún hay otro escalón en este descenso de Cristo. Siendo siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino que la palabra nos dice muerte de cruz. Cristo descendió al lugar más bajo, porque no hay en el universo un sitio peor que aquel donde se recibe la maldición divina. En efecto, el cargo en el Calvario, la maldición sobre sí, fue hecho pecado por nosotros. Toda la maldición cayó sobre él, porque escrito está: maldito es que todo aquel que es colgado en un madero. Cristo se humilló a sí mismo, pero descendió a lo más terrible de toda la condición de ser humano. Todos, escuche bien esto, hermanos, o escuchen bien esto: todos nuestros infiernos cayeron sobre el Hijo de Dios en aquella cruz. Ahora, Dios lo exaltó. El versículo 9 continúa diciendo: por lo cual, o sea, por este sentir que hubo en Cristo de humillarse hasta lo más bajo, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Él se humilló tremendamente. ¿Y qué diferente es Cristo de nosotros? Pues nosotros siempre buscamos ascender un poco más, ¿cierto? Tenemos ejemplos en la Biblia. No vamos a leerla por cuestión de tiempo. Algunos le dijo: Señor, concédeme que en tu reino me siente a tu derecha. Hubo una mujer que vino con sus dos hijitos amados, sus par de hermosos querubines, y le dijo: Señor, por favor, que mis dos bebés, mis dos niños, mis dos preciosuras se sienten uno a cada lado tuyo cuando estés en tu reino. Los mismos discípulos estaban peleando quién sería el mayor entre ellos. Qué tremendo es esto. ¿Por qué? Porque siempre queremos subir. Pero Cristo dijo: ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
Y el ejemplo de Cristo solamente es servicio. Y el apóstol aquí apela diciendo: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. El Padre exaltó a Cristo. ¿Por qué? Por su humillación. Él mismo enseñó a los suyos que el que se humilla, el que se exalta, será ¿qué? Humillado. Pero el que se humilla será exaltado. En su exaltación Cristo recibió del Padre dos cosas. Primero, el lugar sumo. La palabra sumo tiene la misma raíz que sumar. Sumo quiere decir la suma de todas las sumas, el lugar más elevado. Cristo recibió ese lugar del Padre. Segundo, recibió un nombre que es sobre todo nombre. Es un nombre tal que frente a él se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, o sea, los ángeles y redimidos, de los que están en la tierra, hombres creyentes, pecadores y aún ateos, y de los que están debajo de la tierra, muertos, demonios y todos los seres del universo, seres de los infiernos y de los aires. Es decir, todos los seres del universo, ángeles, demonios y hombres, doblarán su rodilla ante la mención de este nombre supremo que el Padre dio al Hijo cuando lo exaltó. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El nombre sobre todo nombre. Este nombre, Señor, es el tema central de nuestro mensaje en esta mañana. Un nombre que es sobre todos los nombres que existen en el universo. Ustedes pueden ir a cualquier enciclopedia y encontrar el nombre más alto en cuanto a rango o jerarquía, y el nombre del Señor está sobre él. Amén. Entonces este es el nombre que el Padre le dio al Hijo al exaltarlo a su diestra, Señor. Cristo tiene cientos de nombres preciosos. La mayoría de nuestras alabanzas o canciones hablan de ellos, ¿cierto? Encontramos que Cristo, en las canciones cantamos que Cristo es el lirio de los valles, que Él es la rosa de Sarón, la estrella de la mañana, el resplandor de la gloria. Él es el sol de justicia, Él es el buen pastor, Él es el redentor. Isaías, inspirado, una vez dijo, lo llamó Emmanuel. Pero también en otra ocasión dijo que Él era admirable, consejero, príncipe de paz, Dios eterno. Todos esos nombres ha recibido el Señor. Cuando Jesús nació, un ángel pronunció su nombre, Jesús Salvador. Al ser bautizado en el Jordán, dice la escritura, nos cuenta que el cielo se abrió y del cielo, justamente de ahí salió la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Qué nombre tan tremendo es este. Pero entre los nombres de Cristo, uno está sobre todos ellos. Es el título que el Padre le confirió en el momento en que que habiendo resucitado, ascendió a los cielos, fue exaltado y se sentó en el trono de la majestad de las alturas. ¿Cuál es ese nombre? Señor. Jesús es su nombre histórico, Cristo su nombre profético. A Jesucristo, este personaje histórico que es el cumplimiento profético, el Padre le dio el título de Señor. Ese es el nombre más alto de Cristo. Amén. Sin embargo, de acuerdo con la acepción, o sea, con la aceptación de las palabras que van cambiando con los tiempos, pues Señor no parece un nombre muy importante. A cualquiera se le dice Señor. El señor Pérez, el señor Rodríguez. Bueno, si alguno tiene ese apellido acá, no es algo personal, no me van a tirar nada desde allá. Ahora, siendo este un nombre tan alto, ¿por qué es de uso común? Con el tiempo, como les decía, las palabras sufren modificaciones en cuanto a su acepción. Por ejemplo, la palabra creer, hablando corrientemente, se le da otro significado. Escuchen esto: si le preguntamos a alguien, ¿qué te parece? ¿Lloverá hoy? La persona responde, creo que sí. Creo se usa en lugar de me parece. En cambio, en el lenguaje bíblico, creo indica
una firme fe, nunca un titubeo. Amén. Así también con la palabra del Señor. Hoy cualquiera es Señor, pero antiguamente no a todos se les llamaba así. Era un título que pocos poseían, y cuando alguien lo tenía era realmente todo un señor. Pero como Pablo no escribió su epístola en castellano sino en griego, adelantaríamos mucho más remontándonos al origen de la palabra en ese idioma. En griego aparece así: Jesucristo es el Kyrios. Kyrios con K y con Y, R-I-O-S. Así constan los manuscritos. Jesucristo es el Kyrios. ¿Cómo podríamos traducir Kyrios al castellano? Digamos que para su plena comprensión es un nombre tan amplio y tan rico que no basta un solo término para traducirlo. Es necesario juntar algunos significados o algunas palabras para llegar a comprender realmente lo que significa esta palabra. Kyrios significa jefe, dueño, amo, soberano, máxima autoridad. De modo que cuando alguien confiesa a Jesucristo como su Señor, está diciendo: Él es mi jefe, el que manda en mi vida, es también mi dueño, mi patrón, mi propietario, yo soy suyo. Todo lo que soy y tengo pertenece a Jesucristo, Él es mi amo. Ahora, solemos relacionar la palabra amo con su antónimo, que es esclavo, ¿cierto? Y dado que la esclavitud ha sido abolida, ese término ha caído en desuso. En su tiempo fue un término muy fuerte. El amo era el dueño de la vida de su siervo, tenía facultad hasta quitarle la vida, y Jesús es el amo. Además, Señor significa soberano, el que está sobre todo. Nada escapa a su control. Él rige y es la máxima autoridad e indiscutida autoridad. Al decir Cristo es el Señor, entonces estamos nosotros diciendo muchísimo, si tenemos en cuenta lo que la palabra Señor significa. Veamos cómo se usaba la palabra Kyrios en los días del Imperio Romano. Tenía en ese tiempo dos acepciones. En primer lugar, en el sentido corriente, digamos Kyrios con minúscula, se usaba para designar o referirse a toda persona rica con muchas propiedades que tenía esclavos bajo su autoridad. En realidad, en el tiempo del Imperio Romano había muchos esclavos, y cada uno tenía un Kyrios. Cada uno tenía un Kyrios sobre sí. Uno que era su jefe, su dueño, su amo, su soberano, la máxima autoridad de su vida. La contraparte de la palabra Kyrios era esclavo. Así como no puede haber esposo sin esposa, ni padre sin hijo, tampoco puede haber Kyrios sin esclavo. Un esclavo solía presentarse ante su Kyrios para decirle: ¿qué dice mi Kyrios a su siervo? ¿Y qué decía el Kyrios? Le daba una orden, le decía: ve a la plaza, consigue 10 obreros más para recoger la cosecha, haz cosechar tal sector, corre al lagar, haz esto, haz lo otro, ordena que que se trasquilen o la esquila de 100 ovejas. Hoy en día, si algunos apostolines oyen eso, salen corriendo y dicen: yo quiero esquilmar las ovejas, porque para eso son muy, pero muy conocidos, o por eso son muy buenos y muy conocidos. Ahora, Pablo declaró: yo también soy un esclavo, aunque no de los hombres, tengo un Kyrios. Él dijo: soy esclavo de Jesucristo, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura con tal de ganarlo a Él. Él es mi Señor. Pablo se comportaba ante su Señor tal como un fiel esclavo frente a su Kyrios. Aún desde el primer día de su conversión, ¿recuerdan ustedes cuáles fueron las primeras palabras de Pablo cuando se convirtió? Kyrios, ¿qué quieres que yo haga? Lo dijo el mismo instante de su conversión, pero siguió haciéndolo, repitiéndolo cada día, cada momento de su vida.
El Quirio respondió: levántate y entra en la ciudad. Y Pablo se levantó inmediatamente para hacer exactamente lo ordenado por su Señor. Yo quiero preguntarles algo. ¿Alguna vez ustedes han orado así? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Todos lo hemos hecho. Pero ¿cuál es la diferencia entre Pablo y nosotros? Que mientras él obedecía en todo, nosotros nos levantamos de las rodillas para hacer lo que queremos. Esa es nuestra gran diferencia. Levante la mano el que se haya dormido. Hemos considerado el primer significado de la palabra Kyrios, que significa Señor. Sin embargo, en el sentido absoluto del término, en todo el imperio romano había una sola persona digna de poseer el título Kyrios. ¿Quién era? El César, el emperador. Todo el imperio debía confesar: el César es el Kyrios. Y era tal la fuerza que se quiso imprimir a esta declaración, que durante cierto tiempo se convirtió en saludo obligado del imperio. Cuando un ciudadano romano se encontraba con otro que decía: el César es el Kyrios, y el otro que decía, levantando la mano: el César es el Kyrios. Nosotros, ¿cuántas veces al día saludamos a alguien diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches? O ¿cómo le va? O el colombiano: ¿qué hubo, mano? ¿Cierto? Eso era algo prohibido en ese tiempo. Pues la importancia del César era ser llamado Señor. Qué propaganda, hermanos. Todo el tiempo lo hacían, en el día, en la noche, mucho mejor que por radio y televisión. ¿Sabe una cosa? Ahí nacieron las redes sociales. En todo el imperio, todo el día, por todas partes se repetía: el César es el Kyrios. A veces también se producía un encuentro con alguien que en lugar de responder el César es el Kyrios, decía: Jesucristo es el Kyrios. Y el otro respondía: ¿cómo? No puede usted responder así. Y enseguida llamaba y decía: apréndanlo, métanlo a la cárcel, a la hoguera, o échenlo a las fieras, porque no está respetando al Señor. Aquellos primeros cristianos eran hombres que preferían confesar a Cristo como Señor y morir si fuese necesario, antes que seguir con vida negándolo. Comprendía muy bien lo dicho por su maestro. Mateo 10:32 dice, recoge las palabras del Señor Jesús diciendo: a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Verdaderamente, amados hermanos, el César era el Kyrios de todo el imperio romano, el jefe, el que mandaba, el dueño de todo el imperio romano, de todo su territorio. Habían hombres que tenían algunos negocios, que tenían algunos, ¿cómo podríamos llamar? Chacras se dice en algunas partes, pero digamos que tenían huertas y algunos negocios agrícolas. Pero todo eso era para permitir que el imperio pudiera fluir económicamente. En última instancia, todo pertenecía al César. Cuando él decía: quiero 20 hectáreas de tal sector de la ciudad para hacer una plaza, pues nadie se le interponía. Él no tenía que pagar ninguna indemnización por tomar un lugar o un terreno. Era el dueño de todo. Por eso, cuando le preguntaron a Cristo si debía pagar el impuesto a César, él respondió, al ver una moneda, dijo: ¿de quién es esta imagen? ¿Y qué le dijeron? De César. Y sabemos que él dijo: dad a César lo que es de César. Todas las monedas del imperio tenían la imagen del César, y él era el Kyrios. Cada cual tenía en su poder dinero propio, pero les repito, solamente era para hacer posible el desenvolvimiento económico y general del imperio. El César se había constituido en el amo de todas las almas que vivían bajo su dominio. Disponía de cada persona como él quería. No era necesario pasar por los tribunales para ser condenado a muerte.
No era fácil enojar al César, o mejor las consecuencias de enojar al César. Para cierto día dijo: la plaza está mal iluminada, quiero mejor iluminación. Dijo un día: traigan 40 antorchas más, pero que éstas sean hombres, tómenlos de entre los cristianos que están en la cárcel. Trajeron entonces a 40 cristianos, los ataron a los postes de la plaza, los cubrieron con algo llamado alquitrán y les prendieron fuego. Al César, o el César, podía hacer cuanto quería. Él era el amo, el Kyrios era el señor del imperio. ¿Qué fuerza tenía entonces esa palabra Kyrios? Representaba el soberano, la máxima autoridad del imperio. Pero durante los días de este imperio, Pablo, el apóstol, vislumbró otro imperio que comenzaba a tomar fuerza y a extenderse sobre la tierra: el imperio de Jesucristo. Donde quiera que él establecía iglesias, lo hacía sobre este fundamento: Jesucristo es el Señor. Cada persona que se agregaba a la primitiva comunidad cristiana reconocía que Cristo era el Señor de su vida. Hay otro imperio, decía Pablo, otro reino, el reino de Dios, y su trono es estable para siempre. El evangelio del reino de Dios. Ahí comenzó a hablar Pablo de la verdad que nosotros necesitamos retomar hoy. El nombre Kyrios marca la tremenda diferencia entre las congregaciones de la iglesia primitiva y las congregaciones nuestras, las del día de hoy. Dios hoy, hermanos amados, está restaurando este nombre, volviendo a ponerlo en su debido lugar. Jesucristo nunca usó nuestros métodos ni nuestro enfoque, jamás predicó a nuestra manera. Jesucristo no lo hizo, los apóstoles no lo hicieron, pero nosotros lo estamos haciendo, porque Cristo nunca preguntó: ¿quién quiere ser salvo? Levante la mano. No tiene nada que pagar, decimos nosotros. El evangelio es gratis. Pero Jesucristo no decía esas cosas. Él no hizo ofertas en su proclamación del evangelio. Él no le bajó el precio al evangelio. Nosotros debemos entender que el evangelio tiene un Señor que pagó un precio, y a ese Señor tenemos que darle gloria, porque en el momento que Jesucristo predicó el evangelio, dijo: arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. Se trataba de un reino que venía a los individuos. ¿Cómo venía ese reino a los individuos? En la persona del rey. Cuando Cristo se acercaba a alguien, lo ponía frente a una obligación, lo ponía frente a una disyuntiva: entrar en el reino o quedar fuera de él. No eran invitaciones baratas. Amén. ¿Cómo entrar? ¿Cómo entrar entonces a ese reino según Jesús? Subordinándose, sujetándose a la autoridad del rey. Cristo enfrentaba a los hombres con su propia autoridad. ¿Se sujeta a mí o no? ¿Me reconoce como el Kyrios de su vida o no? Quiero que veamos rápidamente algunos ejemplos que nos ayudarán a entender mejor cómo funcionaba el momento de entregarse al Señor, de ser parte de la iglesia del Señor. Cristo andaba por las calles de Capernaum un día, en Galilea, y se acerca a la orilla del mar. A cierta distancia hay dos hombres pescando. Se ganan esos hombres así la vida. Cristo se detiene, los mira. Uno es Pedro y el otro es Andrés. Al sentirse observados, ellos levantan los ojos y tropiezan con la mirada de Jesús. Wow, ¿cuánto pagaría yo por eso? Cuando las dos miradas se cruzan, Cristo les lanza una orden con toda autoridad y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores
de hombres. No les dice, oh, si ustedes quisieran venir en pos de mí, yo les haría pescadores de hombres. No, tampoco dijo, ¿quién de ustedes quiere venir en pos de mí? Levante la mano. No fue así, ¿no? No, él no entra en detalles ni en explicaciones. Pedro y Andrés se quedan frente a una orden. Ahora, ¿qué se hace con una orden? ¿Se obedece o se desobedece? No hay otra alternativa. Pedro puede reaccionar diciendo, pero ¿y este quién es? ¿Qué pretende? Yo soy dueño y señor de mi vida. ¿O será que me está diciendo algo para que le vaya a vender pescado? No. Y Pedro piensa, hasta ahora a mí nadie me ha venido a dar órdenes. ¿Cómo viene este a ordenarme que lo siga? Seguramente lo piensa, pero él no toma esa actitud. Todo lo que Pedro y Andrés entienden es que deben dejar lo que están haciendo y seguir a Jesús. En cuanto a convertirse en pescadores de hombres, seguramente no comprenden lo que significa. Sería como que nosotros dijéramos hoy, ven, sígueme, te voy a hacer peluquero de almas. Bueno, si fueran peluqueros conmigo no tendría mucho negocio, pero ¿qué es eso? Piensan ellos. Así les suena a ellos esto de pescadores de hombres. Nosotros, hermanos, estamos familiarizados con el lenguaje bíblico. Entendemos ahora lo que quiere decir esa expresión del Señor, pero para ellos era un poco entre chino y japonés, no entendían nada. Así que una cosa interesante es que Cristo no se para a darles explicaciones. Sencillamente los pone frente una vez más a la disyuntiva. Es cierto que Pedro, como dueño y señor de su vida, hace lo que quiere, pero ahora hay otro frente a él que pretende convertirse en el dueño y señor de su vida. Y sus palabras resuenan con autoridad en su corazón, y se produce en su interior un forcejeo, y finalmente algo se rompe en él. También se rompe en Andrés. ¿Y qué es lo que se rompe? Su propia voluntad. Dejan ambos entonces sus redes y siguen a Jesús. ¿Qué significa eso para ellos? Sencillamente una cosa: ahora nos sujetamos a Jesús. Él es quien manda en nuestras vidas. Ahora, si Pedro tuviera que dar testimonio de aquella experiencia, diría: hasta ese momento yo era dueño y señor de mi vida. Desde entonces Cristo lo es. Amén. Vamos a ver otro personaje. Otro día en el mismo pueblo Jesús sana a un paralítico y la gente está maravillada y lo sigue, y al pasar por cierto lugar se detiene, se queda mirando a una oficina un poco rústica donde ve movimiento, y especialmente se queda mirando a un hombre. En esa pequeña oficina decía, se cobran, como letrero, se cobran impuestos para el Imperio Romano. Ahí hay un hombre sentado cobrando y haciendo cálculos y listas. Ese es Mateo. Algunas personas están ahí esperando el turno para pagar sus impuestos. Cristo viene rodeado de gente, se para ante él, y Mateo se sorprende y dice: ¿qué sucede? ¿Por qué viene tanta gente? ¿Vienen a pagar? Wow, la cosa está buena, porque entre más pagaban, él tenía un porcentaje. Y pronto descubre que este hombre lo está mirando, y todos lo miran a él también. Así que pone su atención al grupo, y en medio del grupo hay una personalidad diferente. Hay alguien que lo mira con detenimiento, pero lo mira también con ternura y con firmeza, y es Jesús. Mateo permanece atento esperando oír palabras, pero Cristo no le dice: tú tienes que saber 4 cosas de esto, de lo otro, que Cristo, que primero que Dios es amor, segundo que tú eres un pecador, y luego tercero que yo voy a morir por tus pecados, cuarto que si tú me reconoces como tu salvador personal serás salvo. No,
Cristo pronuncia una sola palabra: sígueme. Pónganse por un momento ustedes en el lugar de Mateo. Usted está en su trabajo, alguien se detiene frente a usted y con autoridad le dice: sígueme. ¿Qué significa esto? Se preguntará usted: ¿qué pretende esta persona? ¿Cuál es el plan? ¿Me quiere hacer una estafa? ¿Me va a engañar? Bueno, en nuestros tiempos no sería raro, pero nadie puede evitar estar un poco como turbado, como haciéndose preguntas. Mateo quiere responder, pero en su interior hay como un eco constante de esa palabra. Él quiere hacer algo, pero la palabra que está dentro de su ser ha llegado con tal poder que sigue retumbando, y es: sígueme, sígueme. Y entonces piensa: hasta ahora nadie me da órdenes. ¿Quién es este para venir a darme órdenes? ¿Por qué tengo que seguirle? ¿Para qué tengo que seguirle? Eso es lo que él quiere responder, pero se detiene y piensa: ¿será que le digo que venga a las 6, que ya cerramos la oficina? ¿O que venga a final de mes, que ya he entregado todas mis cuentas y las planillas de mi trabajo? Ahora, él no puede hacer eso. ¿Saben por qué? Porque él ha entendido que esa palabra es una orden. Es una orden. Y no se pueden poner condiciones, ni preguntar, ni cuestionar nada. Y una orden, hermanos, se sigue, como ya lo dije antes, o no, se obedece o no. Y si viniera el Señor en otro día, que yo esté menos ocupado, tal vez lo pudiera atender. Eso piensa él, pero no puede hacerlo, porque su voluntad está siendo quebrantada, porque su voluntad está siendo totalmente sacudida. Entonces sucede algo tremendo. Mateo se pone en pie, empuja la mesa y comienza a andar en pos de Jesús. Eso es todo. Quizás el jefe de la oficina le está diciendo: Mateo, ¿a dónde vas? Y él dice: sigo a Jesús. Pero Mateo, ¿y el trabajo? Dice: ahora el jefe mío es Jesús. ¿Y vas a volver? No sé, hay que preguntarle a él si me deja o no. Pero Mateo, ¿qué estás haciendo? Él manda en mi vida ahora. Mateo, te está volviendo loco. Sí, hermanos, para el mundo es una locura. Para los que creen, poder de Dios para salvación. Mateo podría sintetizar su experiencia de esta manera: hasta este instante yo mandaba en mi vida, ahora manda Cristo. Todo su ser, hermanos, está a disposición de Cristo a partir de esa hora. Esta es la esencia de la conversión. Esto es una verdadera conversión. Esto es la obediencia a un mandato. Yo no quiero alargarme mucho, porque van a comenzar a mirarme mal ya, pero voy a seguir. ¿Cómo vamos de tiempo, amor? Amén. Voy a hablar de otro personaje que ustedes conocen. En Jericó vivía una persona, un hombre de baja estatura llamado Zaqueo. ¿Cuántos se acuerdan de él? Él tiene muchos deseos de ver a Jesús, pero no puede porque él es muy chiquito. Y un día, a cualquier costo, se propone lograrlo. Calcula por dónde puede pasar Jesús y se sube a un árbol y espera el gran momento. Dijo: no, yo me voy a verlo como en una platea, en un lugar preferente. Y allí viene Cristo rodeado de gente. Avanza lentamente. De pronto Zaqueo está muy expectante, se acerca Jesús y él ya lo puede oír. Toda la caravana con Cristo en medio pasa justo debajo de su árbol. Su corazón palpita como una papa frita. Al fin lo ve, al fin lo escucho, dice él. De pronto Cristo, saben ustedes la historia, se detiene preciso en el lugar. La caravana también se detiene. Cristo mira hacia arriba. Todos hacen lo mismo. Ven a Zaqueo y Zaqueo dice: qué vergüenza, pues él era un hombre rico. Un hombre rico subido en un árbol. Cristo le dice: Zaqueo. Y él se queda maravillado diciendo: bueno, ¿y este cómo sabe mi nombre? Y de pronto aumenta la expectativa en su corazón y sigue escuchando. Y el Señor le dice: Zaqueo,
date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose en tu casa. El Señor no le dice: Zaqueo, ¿me recibirás en tu casa? No, le da una orden: desciende y pronto. Hoy es necesario que me hospede en tu casa. ¿Qué está queriendo hacer Cristo?, se pregunta Zaqueo. Y nosotros sabemos que Él está haciendo lo mismo de siempre. Su mandato pone a Zaqueo frente a la disyuntiva. ¿Y cuál es la disyuntiva? ¿Y este? ¿Quién es? Y está bien que haga milagros por ahí, sea medio famoso, pero yo soy el dueño de mi casa. ¿Cómo es que me van a ir a dar órdenes? ¿Cierto? Ok. Y aparte de eso me está diciendo que lo haga pronto. Zaqueo permanece aún arriba del árbol, pero está más bien frente a la puerta del reino de Dios. Todavía no se ha dado cuenta. Pero hay algo que es verdad, hermanos. La palabra del Señor dice que solamente los valientes arrebatan el reino de Dios. Amén. De modo que Zaqueo queda turbado, no sabe qué hacer. Está todavía encaramado en la copa del árbol y no atina a reaccionar ni a decir nada. Pero en su interior, aquella personalidad no sujeta a Dios comienza a resquebrajarse, a crujir, hasta que al fin se rompe. Baja entonces del árbol y va corriendo a su casa. Y que dice a la esposa: querida, mi amor, ¿dónde estás? Así como cuando ustedes entran corriendo a la casa, ¿sí o no? Rápido, pronto, hay que arreglar la sala y acomodar las sillas, que se prepare algo de comer y se ponga a la mesa, pronto que viene Jesús. Y pues imagínese a Zaqueo entrando ahí, coge desprevenida a toda la familia. La señora todavía no había puesto la olla, los hijos están unos por ahí jugando PlayStation, otros escuchando reggaetón ahí en su nota, y de pronto Zaqueo entra con esa locura y la mujer le dice: ¿qué te pasa? La mujer totalmente alarmada le dice: ¿qué te pasa, Zaqueo? ¿Qué es lo que pasa de verdad? Dime qué es lo que estás diciendo. Y él le dice: mujer, no hay tiempo, apúrate, que viene para acá. Y ella le pregunta: ¿pero quién viene? Viene Jesús, dice Zaqueo. ¿Quién? Dice la mujer: Jesús. Y ella le pregunta: ¿y tú le invitaste? No, yo no lo invité. Y ella dice: entonces no, se invitó solo. La mujer lo mira extrañado y le dice: Zaqueo, ¿qué te pasa? Reacciona. ¿Dónde estabas? ¿En el bar o qué? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Estás ebrio? ¿Cómo va a venir si tú no lo invitaste? ¿Quién manda en esta casa? Y esa es la pregunta, hermanos. ¿Quién manda? Zaqueo inclina la cabeza y dice: hasta ahora mandaba Zaqueo, desde ahora manda Jesús. Luego llega Cristo, se sienta a la mesa y en cierto momento Zaqueo no puede más y se pone en pie y le dice al Señor: la mitad de mis bienes doy a los pobres y el que le robé se lo voy a devolver 4 veces. Amados hermanos, la obediencia a Cristo restaura vidas. Permitir a Cristo ser el Señor cambia hogares. Amén. ¿Quién le enseñó a Zaqueo todo eso? ¿Cómo ha experimentado tanto cambio? ¿Saben qué? Es que ahora hay otro que manda y él reconoce a ese que manda. Cristo entonces dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando un hombre perdido y rebelde, que no quiere ceder ante la voluntad de Dios, de pronto cambia su actitud y se sujeta a Él, encuentra salvación, no solamente para él, sino para toda su casa. Sin embargo, no todos responden así. Y yo pudiera comenzar a enumerar a muchos que no obedecieron el llamado de Cristo. Pudiéramos hablar del joven rico, ¿cierto? No quiso obedecer el llamado del Señor. Hay en esa frase que el Señor le dice al joven rico: vende todas tus cosas y entrégalo a los pobres y tal cosa. Yo le digo esto, con mi antigua mentalidad, yo le hubiera dicho a Cristo: maestro, permítame una palabra, porque lo que usted le está diciendo a ese muchacho no es bíblico, ¿cierto? Pudiéramos pensar así, pero
¿Por qué? Porque la salvación es gratuita, siempre lo entendemos, ¿sí o no? Pero, amados hermanos, no estamos hablando de dar, ni comprar, ni vender. Estamos hablando de obediencia a un llamado. Amén. Ahora, Cristo ve a ese joven y lo mira y dice que el Señor dice que lo amó. Y finalmente dice: cuán difícilmente entrarán en el reino de los que tienen muchas riquezas. Así dice la Escritura. ¿Sabe? Aquí la palabra muchas significa de sobra. Entonces vemos por qué este joven tenía esa dificultad, porque llegó a amar aún lo que tenía de sobra. Entrar en el reino no es cuestión de vender o comprar. Hay un solo requisito: reconocer a Cristo como Señor de la vida. Si Cristo es mi Señor, es Señor de todo lo que yo soy y tengo. Pero si no es Señor de mi todo, sencillamente no es mi Señor. Así que, amados hermanos, pudiéramos hablar de muchos y muchos ejemplos. El Señor le dice a alguno que quiere volver a enterrar a su padre, o a algunos que quieren ir a despedirse de sus padres, les dice, aunque eso no es malo, no es malo ir a despedirse del padre antes de seguir a Cristo, ¿cierto? O de la familia. Pero el Señor dijo una frase muy tremenda. Dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Amados hermanos, lastimosamente este es el evangelio que nosotros hemos predicado. Nos hemos convertido con este mensaje de invitar, de ofrecer, de regalar cosas, de hacerle una fiesta a una persona para hacerle una trampa y que ahí sí caiga de pronto en una predicación. Yo sé que hay muy buena intención en algunas esposas y algunas abuelas que ponen alabanza para que el esposo escuche, o que le ponen una prédica por ahí a medio volumen para que los hijos se conviertan. Pero me parece que no es la forma en que el evangelio fue predicado. No es el evangelio que Cristo predicó. Ahora, nos hemos convertido con esa clase de mensajes de regalos y de oferta. Y nosotros a veces nos preguntamos: ¿de dónde surge la debilidad en nuestras vidas? ¿Por qué existe tanta frialdad en las congregaciones? Hemos creído solamente verdades referentes a Jesucristo. Todos aquí sabemos que Él murió por nuestros pecados, que Él es Salvador, que Él resucitó, que contesta oraciones y que viene otra vez. Pero no lo hemos rendido nuestras vidas, no lo hemos reconocido como Señor, como amo absoluto, dueño de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. Nos hemos convertido reconociendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Y sí, Él es Salvador personal. Él es el Salvador personal nuestro, ¿cierto que sí? Pero también y sobre todo es Señor de nuestras vidas. Pero le hemos llegado a tratar como entrenador personal, como el entrenador personal del gimnasio. Dime qué hago para obtener más bonito por aquí, cómo hago para sentirme mejor allá, que como acá. Y es todo pensando en nosotros, pero sin rendirle cuentas a Él. A un entrenador personal lo podemos echar y nosotros creemos que a Cristo también, que lo podemos contratar de nuevo cuando querramos. A un entrenador personal lo tenemos como empleado y a Cristo lo queremos tener como un empleado, que nos sirva para sanarnos, que nos sirva para levantarnos, que nos sirva para salvarnos, pero no para que nosotros nos rindamos a Él. Amados hermanos, sin embargo, en la iglesia primitiva la gente no se convertía aceptando a Cristo como Salvador, sino reconociéndolo como el Señor de su vida. Nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento cómo ellos se entregaban al Señor. Era al Señor, al Kyrios. Para nosotros está desconocida esa palabra, porque como les decía hace unos minutos atrás, cualquiera es Señor. A mí me incomoda, y lo digo de verdad, cuando aquí cualquier persona me dice Don Oscar. Don, ¿eso qué significa? Realmente es incómodo, porque ese don a mí me parece que está de más.
Pero nos hemos acostumbrado a llamar Señor a cualquiera, y el único Señor se llama Jesucristo. Los hermanos del Antiguo Testamento, perdón, de la iglesia primitiva, se convirtieron bajo otra figura, reconociendo al Señor, a Cristo como su Señor. Estos hermanos anunciaron a Jesucristo en todas sus congregaciones como el Señor. Pablo en sus epístolas, miren un dato, les voy a dar un dato. En todas sus epístolas, Pablo habla solo 3 veces de Cristo como Salvador. En algunas otras ocasiones en que aparece el término Salvador es referido a Dios Padre. Sin embargo, usa la palabra Kyrios más de 300 veces. ¿Qué proporción? Nosotros, en cambio, presentamos a Cristo 300 veces como Salvador y 3 veces como Señor. ¿Y el resultado qué es? La iglesia en las condiciones actuales. Vidas que entienden que Jesucristo es alguien que le va a hacer siempre un favor, que es alguien que pueden llamar como el carro de los bomberos. Pero no es esto la verdad de la palabra. Pablo, hermanos amados, afirma en Romanos 10, 8 y 9, dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, ¿cómo opera la salvación? Por confesar con la boca a Jesús como Señor, pero creer en su corazón que Él es el Señor. Amén. ¿Cuál es el pecado más grande? Porque cayeron, por ejemplo, Adán y Eva. ¿Mataron? No. ¿Robaron? Tampoco. ¿Blasfemaron contra el Espíritu Santo? No. ¿Cuál fue entonces su maldad? Hasta cierto día ellos vivieron sujetos a la autoridad de Dios, y luego tuvieron la infeliz idea de hacer su propia voluntad. Amados hermanos, nosotros conocemos una frase que a veces hasta los jóvenes practican mucho. Cuando están peleando con la familia, con los adolescentes, en estos tiempos cada vez están mucho más atrevidos. ¿Y qué dicen? No me digan nada, no se metan en mi vida, porque yo hago lo que se me da la gana. Gracias por esas familias que no les sucede esto. ¿Y sabe? Eso significa esas ganas que tengo muy adentro de mi ser de hacer lo que a mí me parece. Y esa es la misma esencia del pecado: rebelión contra Dios. Esa es la esencia del pecado: rebelarnos contra Dios. Ese es el pecado que predomina en el mundo. La Biblia señala que en los últimos tiempos el pecado se multiplicará. Y es verdad, la gente cada vez tiene menos vergüenza de hacer lo que se le ocurre. Ya no hay respeto a las buenas costumbres, ni a los mayores, ni a nada. Es un espíritu que domina el mundo, tanto que padres e hijos están diciendo cosas similares. No hay, ahora es algo triste, la familia hoy en día no hay diferencia entre el padre y el hijo. Ahí cada uno hace lo que se le da. Se lo saben. Muy bien. Así que, hermanos, ese espíritu se nos ha contagiado a nosotros, los que nos llamamos miembros de la iglesia, que nos llamamos cristianos, hijos de Dios. Parece que no nos damos cuenta de que al Señor hay que obedecerle. Nosotros podemos leer la Biblia, orar, testificar, ganar almas, predicar, hablar en lenguas y hacer muchas obras, y sin embargo seguir haciendo lo que se nos da la gana. Y nosotros hay un pasaje que ya sé que se me acabó el tiempo, pero quiero igual compartirlo. Hay un pasaje que comienza en Mateo 7, 21, y todos ustedes lo conocen. El Señor dice ahí: apartaos de mí, obradores de iniquidad, nunca os conocí. Señor, pero en tu nombre hice, en tu nombre hicimos, oramos, en tu nombre sanamos enfermos, echamos fuera demonios. Y el Señor dice:
Que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque cualquiera que oye mis palabras y no las hace, quizás las oye, las cree, las predica, pero no las hace, lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena y vino la tempestad, la inundación y fue grande su caída. Pero también cualquiera que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca y vino el río y la inundación y la casa permaneció. Edificar sobre la roca es reconocer a Cristo como Señor de la vida y vivir cada día evidenciando este reconocimiento. Él es Señor. Amén. Tengo una buena noticia para ustedes, hermanos. Dios ha prometido restaurar a su pueblo en los postreros días, restaurar a su iglesia, volver las cosas a su debido lugar, exaltar a Cristo ante los ojos de las naciones. Dios está llamando un pueblo para sí, un pueblo que le responda. Mientras que el mundo en estos tiempos finales irá de mal en peor, haciendo cada cual lo que le parezca, en una carrera desenfrenada y acelerada, Dios levantará un pueblo que como contraste vivirá como Él quiere, haciendo su voluntad por haber reconocido a Jesucristo como su Señor. Hay un hombre muy reconocido que dijo lo siguiente, y quiero compartirlo con ustedes. Dijo: en suma, solo existen dos clases de personas: los que al fin le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos a los cuales Dios les dice, por último, hágase tu voluntad. Algunos van a obedecer, otros no. Pero ¿a cuál de estos grupos pertenecemos nosotros? ¿Somos de los que quieren hacer la voluntad de Dios o hacer nuestra voluntad, para no usar la otra frase? El Señor Jesús nos enseñó a orar y nos dijo una oración que todos conocemos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros solo hemos pensado en el aspecto escatológico del reino futuro. O sea, cuando decimos venga tu reino, estamos pensando en algo que va a pasar muy, pero muy adelante. Sin embargo, entre tanto que llega ese tiempo, nosotros vivimos como nos parece. Pero hay dos aspectos de Él que debemos tener en cuenta. Amados hermanos, el reino de los cielos debe expandirse aquí. Pero un día también el reino de los cielos será consumado. Eso se producirá cuando el Rey en persona descienda y establezca su trono aquí, en esta tierra. Hagamos nosotros esa oración: venga tu reino. Y en vez de pensar solamente en aquel día en que Cristo vendrá, pensemos en el día de hoy. Señor, venga tu reino. Señor, reina en mi vida. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en mi vida, así también en mi hogar, en mi trabajo, en mi negocio, en la escuela donde yo estoy, donde yo vivo. Hágase tu voluntad, Señor. Venga tu reino. Amados hermanos, en esa frase hay una invitación al Señor a reinar en nuestras vidas. En esa frase hay una invitación a someternos nosotros mismos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Haga usted la prueba. Ponga en su espíritu y diga con fe: Señor, venga tu reino. Venga tu reino. Esto es una frase importante. Yo quisiera salir de aquí con la seguridad de que este mensaje le ha podido llevar a usted claridad y luz en cuanto al lugar que le corresponde a Dios en su vida. Yo quisiera que ustedes, y ruego al Señor que el Espíritu Santo le alumbre y le quebrante frente al nombre del Señor. Yo quiero pedirle al Señor que se ha revelado a usted que en este nombre hay poder para transformar su vida, su hogar, su congregación. Y le pido entonces que de lo más profundo de su ser pueda proclamar a Jesucristo como el Señor de su vida, como el Señor de su vida. Tenemos que entender
tenemos que entender quién es Él. Tenemos que entender qué significa ser cristiano, que es más allá de una reunión de domingo, que va mucho más allá de estar en un lugar quieto, tal vez escuchando a alguien que después de algunos minutos ya le ha cansado. Que esto de ser cristiano significa mucho más que hacer una oración diaria, incluso que orar de rodillas. Que ser cristiano significa tener un Señor, alguien que es mi amo, mi dueño, mi todo. Que ser cristiano significa entrar en una obediencia no de un día domingo, sino de toda una vida. Que Él merece que usted y yo le obedezcamos. Que sigamos el ejemplo de Pablo, que dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Kyrios mío, amo mío, dueño mío, soberano mío, ¿qué quieres que yo haga? Que esa palabra, Señor, retumbe en sus corazones y en el mío, de tal manera que el mundo quiera saber qué es lo que hay dentro nuestro, para poder alcanzar lo que nosotros vamos a mostrarle al mundo: que tenemos una obediencia, que tenemos un Señor y que no vivimos como el mundo, haciendo lo que se nos da la gana. La diferencia es grande, amados hermanos, cuando entendemos que tenemos un Señor. Por eso me gasté todo este tiempo explicando esta palabra, porque nos es necesario conocer a Cristo como el Señor de nuestras vidas, no solamente como aquel que nos ayuda cuando estamos en dificultades, sino aquel que tiene el derecho de mandarnos, de traernos, de darnos trabajo o de castigarnos si queremos. Señor, que esta palabra se quede grabada en su ser. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu traiga esta convicción a nuestra vida. Él es Señor, Él no es cualquier persona. Mi vida, mi ser, mi alma, todo, mi cuerpo, mi familia, todo le pertenece a Él. Él dispone como quiere y cuando quiere. Oh Señor, que esta verdad traspase nuestro intelecto y se quede grabada en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que nuestra alma pueda vibrar, Señor, en gozo por tenerte a ti como Señor. ¿Qué mejor Señor podríamos alcanzar, mis amados? ¿Acaso en el mundo hay mejor Señor que este? ¿Acaso alguien pudiera ser un Señor tan bueno que no le importó ser igual a Dios, sino que vino a morir en una cruz para que usted y yo pudiéramos tener vida? ¿Acaso hay un Señor así? ¿A quién conoces que sea tan buen Señor? Ya no llamemos más Señor a quien no lo merece. Y no me estoy refiriendo a dejar de decirle Señor a las personas, sino que en nuestro corazón el Señor somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Queremos ser señores y amos de nuestra propia vida, desconociendo el señorío de Cristo. Señor, perdónanos por toda blasfemia. Señor, perdónanos por tanta desobediencia, por tanta rebeldía. Señor, perdónanos por ser tan malos hijos. Señor, perdónanos por no ser realmente tus siervos. Señor, perdónanos porque la desobediencia es nuestro estilo de vida. Yo los invito a orar conmigo. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias por tu amor, tu misericordia.
Yo te doy gracias porque yo entiendo, Señor, que tú quieres restaurar en este tiempo todas las cosas. Y hoy tú nos enseñas que Kyrios, Señor, ese es el más alto nombre. Y en ese nombre, Señor, y ese nombre tiene el poder para arrodillar al universo entero. Tu nombre, Señor nuestro, tu nombre. Hoy entendemos que es sobre todo nombre, de mayor manera, de mejor manera, espero yo, Señor, entendamos que tú eres Señor, que nuestra vida te pertenece, Dios, que tú siendo Señor nos amaste primero, que tú siendo Señor te humillaste, Señor. Oh Dios, revela el señorío de Cristo en nuestras vidas. Para ser hombres y mujeres en los cuales, Señor, tú depositas un mandato y nosotros, siendo siervos y esclavos tuyos, podamos, Señor, podamos acudir a ese llamado y a cumplir ese mandato para gloria de Dios Padre. Señor, una vez más te pido que retumbe esa palabra en nuestro ser. Tócanos de tal manera como lo hiciste, Señor, con Pedro, con Andrés, con Mateo, con Juan, con cada uno de ellos, que podamos entender la verdad de este llamado y entender que quien hace este llamado no da explicaciones, y que cualquier cosa que se levante contra ese llamado en nuestra vida, Señor, sea quebrantada, Señor, para ser obedientes. Que todo pensamiento que se levante contra el conocimiento tuyo, Señor, sea llevado a la obediencia a Cristo. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por esta mañana.